Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Omar Galdós. Yo les voy a hablar sobre evaluación del crecimiento y desarrollo en la etapa preescolar y en la adolescencia y la valoración del estado nutricional. ¿Ya? Mediante las escalas de Waterloo, Federico Gómez y los antiguos secundarios de no todas son porque los conocen. Si estoy hablando muy bajo, me avisan, porque normalmente hablo bajo. Me avisan si no escucho. Uno de los objetivos de la charla es que ustedes puedan definir o diferenciar los conceptos de crecimiento y desarrollo, describir los patrones de crecimiento que se presentan en la edad preescolar, escolar y adolescente, conocer los parámetros que utilizamos o los indicadores que utilizamos en la evolución del crecimiento y finalmente conocer cómo utilizar las escalas de Waterloo, de Federico Gómez para evaluar el estado nutricional. De hecho, hablar del desarrollo es medio complicado. Así que lo que he querido hacer acá es tratar de puntualizar lo que ustedes deberían conocer como alumnos de medicina, no abarcar demasiado, pero lo veremos. Ya mejor. Así mejor, ¿no? Ya. Entonces vamos a definir algunos conceptos, sobre todo la definición de qué es preescolar, qué es escolar, qué es adolescente, ¿no? Qué es crecimiento y qué es desarrollo. La etapa preescolar empieza desde los 2 años y va hasta los 5 años. Y la etapa escolar va desde los 6 hasta los 10 años. Supuestamente hasta los 10 años empiezan a aparecer los caracteres sexuales, tanto en los niños como en las niñas. Entonces se da la etapa adolescente, que es hasta los 19 años, y de ahí la etapa adulta. La definición de crecimiento es habla más sobre multiplicación y aumento del tamaño de las células. En cambio, el desarrollo habla sobre la maduración de los órganos y sistemas e implica, más que todo, diferenciación, integración y aumento progresivo de la función, ¿no? De la función del cuerpo. Vamos a hablar de la primera etapa, que es preescolar, en cuanto al crecimiento. A diferencia de la primera etapa, que es hasta los 2 años, que supongo que ya lo han hecho, en los primeros 2 años hay una etapa de crecimiento acelerado, ¿no? Los niños crecen rápidamente en cuanto al peso y la talla y el perímetro cefálico. En cambio, cuando llega a la etapa preescolar, esta velocidad, por así decirlo, se desacelera, ¿no? Es más lenta, ¿no? Se utilizan mediciones o parámetros ya conocidos, aceptados, que son generalmente grabados en percentiles o en desviaciones estándar, y está en relación a una serie de variaciones en cuanto al peso, la talla y el perímetro cefálico. Alguna literatura también te habla sobre frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, que va variando de acuerdo a la edad, pero básicamente es peso, talla y perímetro cefálico. Como les estaba diciendo, hasta el final del segundo año se frena, no que se frena completamente, pero se frena un poco el crecimiento somático del encéfalo. Y el incremento del peso, en cuanto a esta etapa preescolar, es más o menos aproximadamente 2 kilos por año, ¿no? A diferencia de los primeros meses de vida, que si recuerdan, el primer mes de vida casi suben hasta 1 kilo al mes, ¿no? En cambio acá el peso se lentece, la velocidad del peso, del incremento del peso se lentece y se da aproximadamente 2 kilos por año. Obviamente por esto disminuyen los requerimientos energéticos por un descenso del metabolismo basal y disminuyen las necesidades tanto nutricionales y el apetito, ¿no? Es común encontrar en la etapa preescolar aquellos niños que ya no quieren comer o comen muy poco, ¿no? Aquellos niños melindosos que comen solamente lo suficiente para alcanzar este crecimiento aceptable o normal en esta etapa. Hay múltiples tablas que pueden utilizar para medir peso y talla. De hecho hay 3 nada más, la de la CDC, la de la OMS, y anteriormente se publicaba una tabla que era la de la NSHS, que actualmente ya no se utiliza. Hay tablas también europeas que también pueden utilizar, pero básicamente lo que utilizamos acá en nuestro medio es la tabla publicada en el año 2003 por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que se adapta mejor a nuestra población, y de hecho la publicaron para que se adapte a toda la población mundial, porque antes se usaban las tablas de la NSHS que no se adaptaban a nuestra población. Bueno, esta tabla habla sobre el peso para la edad, seguramente ya lo han visto antes, ¿no? Lo que ve es ver el peso de los niños a diferentes edades, ¿no?
cómo va incrementando. Acá podemos ver la velocidad de aceleración, que es verdaderamente mayor en las primeras etapas de la vida, y luego después, como ven, esto se enlentece, ¿no? No hace una curva plana, pero ven que esto es más lento, la velocidad se enlentece. Lo normal es que esté dentro de las dos líneas negras, eso está en dimensiones estándar, ¿no? La línea verde es el promedio, lo que quiere decir que la mayor parte de niños a diferentes edades llevan esta curva, ¿no?, de aceleración en cuanto al peso. Algunos pesan más, algunos pesan menos, pero están todos dentro de lo normal, ¿no? Anormal sería que esté por debajo o por encima, ¿no? Es importante llevar estas tablas porque si yo veo un niño, digamos, en la edad del año y está por acá, ¿no?, el niño se pierde, y luego ve otro pediatra a la edad de los 2 años, justo cuando empieza la edad preescolar, y está por acá. Entonces el pediatra a esta altura, en esta época, lo que va a decirle al papá que su peso está normal, y de hecho está normal porque está justo, ¿no?, dentro de las dos líneas rojas, ¿no? Pero la tendencia del crecimiento de peso está mal, ¿no?, porque es una curva plana, ¿no? Porque al año tenía 12 kilos y a los 2 años tendría 12 kilos y medio. Entonces es una curva casi plana. Y eso hay que tener en cuenta para que los papás continúen yendo a sus controles de niño sano para saber cuál es la tendencia del peso. Esta es otra tabla que solamente para comparar con la otra que acá está en desviación estándar, ¿no? Y acá está en percentiles, ¿no? Esto va a depender más que todo de ustedes cuando valoren el crecimiento en cuanto al peso, ¿no?, para la edad, ¿no?, si quieren usar percentiles o desviaciones estándar. En cuanto a la talla, el incremento generalmente es estable, es más o menos 5 a 7 centímetros por año. El crecimiento va a depender de la columna vertebral, no de los miembros, ¿no? La columna vertebral, que crece más o menos 5 a 6 centímetros por año. Va a desaparecer la armadilla adiposa de las plantas. Es lo típico de los papás cuando te dicen, hijito parece que tiene pie plano, ¿no? Y es porque tiene los pies bien rechonchos, porque la armadilla que forma el arco plantar todavía está presente hasta esta edad. Pero como ven, a partir de la edad preescolar esa armadilla se va perdiendo y van formando el arco plantar, ¿no? Por eso siempre se aconseja que a esta edad los niños caminen descalzos, ¿no?, que es mucho mejor. Bueno, también se ve que hay un aumento del tejido óseo y el tejido muscular. Esta es la tabla de la talla para la edad, que tiene el mismo significado para el peso para la edad, ¿no?, que los niños tienen que seguir una línea en ascenso paralela a cualquiera de estas líneas, no tienen que pasar por debajo o por encima. En cuanto al perímetro cefálico, de hecho va a depender del crecimiento cerebral, ¿no? Si el cerebro no crece, obviamente el perímetro cefálico no va a crecer, ¿no? Generalmente a los 3 años el cerebro ya alcanza el 75% del peso del cerebro adulto, ¿no? A los 6 ya alcanza los 90% y posteriormente ya alcanza el 100%. Se da el crecimiento más lento generalmente en esta etapa, normalmente 2 centímetros durante todo el periodo preescolar, ¿no? A diferencia de los primeros periodos, que al igual que el peso y la talla, el crecimiento es acelerado, ¿no? Hasta los 2 años generalmente crece casi el 70% del peso, pero esta edad es menos. Esta es la tabla, bueno, está de cabeza, pero es del perímetro cefálico, pero si se dan una idea es lo mismo, ¿no? Seguir una línea paralela a la normalidad. Esto les he puesto, no es parte del crecimiento, pero en alguna literatura van a encontrar que también lo mencionan, sobre todo porque la frecuencia cardíaca va a variar, ¿no?, conforme va avanzando la edad de los niños. Como ven, la frecuencia cardíaca va disminuyendo más que todo, ¿no? En la etapa preescolar, que les he dicho que es desde los 2 hasta los 5 años, la frecuencia cardíaca es como la que ven acá, entre 85 a 115 por minuto, y a partir de los 6 o más de 6 años entre 60 a 100, ya más homogénea con la frecuencia cardíaca que tenemos nosotros los adultos. De hecho, esta frecuencia cardíaca que les he puesto acá es la que pone la OMS, pero de hecho van a encontrar también otra literatura que ponen otras frecuencias cardíacas estándar, ¿no? Pero más o menos son parecidas.
mismo con la frecuencia respiratoria, que va a variar conforme crecen los niños, ¿no? Al inicio la frecuencia respiratoria del recién nacido es mucho más alta, es irregular completamente. Los niños respiran rápido, momentos que respiran poco, o luego tienen la respiración regular, pero normalmente es irregular. Después ya la frecuencia respiratoria va disminuyendo hasta la etapa escolar, donde se equipara mucho a la frecuencia respiratoria del adulto. En cuanto a la presión arterial, bueno, siempre hay que tener en cuenta la medición, que tiene que ser adecuada con un ámbito adecuado, y al igual que la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria va a variar conforme los niños van creciendo. Ahí en esta tabla pueden ver los valores normales de presión arterial sistólica y el límite inferior, ¿no? Generalmente estas tablas te indican el límite de hipotensión que puede tener un niño a diferentes edades, ¿no? Porque también tenemos tablas. Estas tablas son de presión arterial y son percentiles, y tenemos que basarnos más en la talla del niño, ¿no? Acá tenemos el percentil de la talla, ¿no? Por ejemplo, si un niño de tal edad tiene un percentil de talla que está en el 10 percentil, tengo que buscar la edad del niño, en qué percentil de talla está, y ver si su presión, ¿no?, sistólica, que está acá, es adecuada, y su presión diastólica, que está acá, es adecuada, ¿no? Así como comparamos comparamos la presión arterial del niño con los valores normales de su presión, ¿no?, teniendo en cuenta la talla del paciente pediátrico, ¿no? Es importante saber, porque no hay otras tablas que puedes calcular con la fórmula que les he dicho acá, más o menos que no hay hipotensión, pero ¿cuánto es la normalidad? Lo basamos en la talla, acuérdense bien. Ya, los senos paranasales empiezan a neumatizarse generalmente cuando los niños nacen con los senos maxilares y etmoidales, pero termina su neumatización mucho más adelante, generalmente entre los 2 o 4 años, y después los otros senos, el senoidal y el frontal, se empiezan a neumatizar. Es por eso que es poco probable que un niño menor de 2 años, o sea, antes de la edad preescolar, haga sinusitis, ¿no? En cambio, cuando son niños más grandes, ya con todos los senos paranasales neumatizados, la probabilidad es mucho más alta. Y bueno, la agudeza visual, que generalmente la alcanzamos una agudeza visual de 20/20 recién a los 5 años, pero es un proceso, al igual que todo, ¿no? O sea, a los 3 años tenemos una visión 20/30, a los 4 años tenemos una visión 20/25, y recién a los 5 20/20, ¿no? Entonces la pregunta es si los niños miran muy bien cuando recién nacen. Esa es la respuesta, ¿no? Sí miran, pero no miran exactamente como tú miras, ¿no? Miran borroso, y de hecho, mientras más cerca está el objeto o la persona, lo van a describir mucho mejor. Por eso que los niños empiezan a reconocer a los familiares, por eso, porque miran de cerca 30 centímetros, el papá se acerca y lo reconoce el papá, la mamá, el tío, la tía, pero luego de lejos ve una cosa borrosa y ven al niño que lo está mirando ahí y lo trata de describir. Es por esto, ¿no? Porque la agudeza visual recién se alcanza a los 5 años completamente. Y en cuanto a la dentición es igual también, ¿no? Entre los 24 y 30 meses ya han hecho erupción todos los dientes ya, ¿no? Los dientes de leche, como se lo llaman. La mandíbula se ensancha como preparación a la dentadura ya definitiva. Normalmente los niños, cuando aparecen los dientes, los primeros dientes, suelen estar un poco separados porque son mucho más pequeños, para que luego den la opción de que cuando el diente definitivo crezca, que es más grande, ¿no?, pueda acoplarse muy bien a la dentadura, ¿no? Puede haber múltiples malformaciones en la erupción dentaria, pero eso no es el tema del día de hoy, pero esa es la idea. La adolescencia es la etapa desde que empiezan los 10, 19 años, ¿no? Es una etapa bien complicada. No soy adolescentólogo, pero lo sé. Pero es un comprendido entre la niñez y la adultez, ¿no? Desde que supuestamente adquieren las caracteres sexuales ya hasta la etapa adulta, ¿no? Las modificaciones notables en cuanto al desarrollo biológico y caracteres sexuales que aparecen en esta etapa es importante, y se inicia con la pubertad, ¿no? Adolescencia temprana, entre los 10 a 13 años, se va a hablar de una adolescencia media entre los 13 y 16, y una tardía entre los 16 y 19 años, ¿no? El peso, bueno,
el peso más que todo en esta etapa se va a dar en varones por efecto de la testosterona, ¿no? Porque lo que va a hacer es aumento de la masa muscular y lo que va a hacer es disminuir la grasa corporal. En cambio, en las mujeres es por efecto de los estrógenos, que van a hacer más que todo un aumento del tejido adiposo. Por eso que en los varones se podría encontrar mayor masa muscular comparado a las mujeres, por este efecto, ¿no? Un efecto hormonal. Luego, en la adolescencia temprana, el aumento del peso es similar al aumento en la edad escolar, más o menos 2 kilos por año en promedio, y en el resto de la adolescencia el incremento es aún mayor, ¿no? Generalmente en mayores de 6 a 13 kilos por año, y en mujeres generalmente de 4 a 10 kilos por año. Esta tabla es bonita porque acá ven, por ejemplo, que al nacer el crecimiento en cuanto a la talla es acelerada, ¿no? O sea, acá, este es los centímetros por año que suben, esta es la edad, ¿no? Ven que el crecimiento, el primer año por lo menos, es acelerada, luego desciende y tiene otro pico que se da justo en esta etapa, en la etapa de adolescentes, ¿no? Y este pico se da mucho más a más temprana edad en las mujeres, por eso las mujeres crecen más rápido en esta etapa de adolescentes y los hombres lo hacen después, ¿no? Para luego ya dejar de crecer, generalmente entre los 16 o 18 años, ¿no? En la mayoría de veces, ¿no? Otros pueden seguir creciendo un poco más. Lo que les dije que la estirón tiene una duración más o menos de 2 a 3 años, como les mostré en la tablita, termina entre los 2 y 15, ¿no? Dependiendo, porque puede durar también hasta los 17, 18 años. Y el aumento es variable, ¿no? Ya intervienen varios factores, genéticos como la talla de los papás, ¿no? El estado nutricional, la actividad, etc. El perímetro cefálico, que ya no lo tomamos en cuenta a esta edad, porque, bueno, normalmente ya no les medimos la cabeza a los adolescentes, a menos que tengan un problema, ¿no? Un problema de fondo que lo he ido arrastrando desde pequeño. Pero bueno, a los 16 años aproximadamente es de 55 centímetros, para que lo sepan. Generalmente se queda así, ya, para siempre, y posee un crecimiento ya muy lento a esta edad, ¿no? No es que te sigue creciendo la cabeza hasta que seas adulto, ¿no? Es como que ya hay un padre ahí. La frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria es igual, que ya casi la del adulto, ¿no? Los senos paranasales ya están todos neumatizados, es por eso que sí, más probable encontrar niños con rinosinusitis o sinusitis en esta etapa. Y los dientes, bueno, ya han salido todos en su totalidad. En cuanto al desarrollo puberal, tomamos en cuenta la escala de Tanner, no sé si se habrán hecho en otra clase, pero ¿sí han visto esta escala antes? Sí, ¿no? Ya. Utilizamos tanto en niñas como en niños, ¿no? Son 5 estadios y va de acuerdo a la presentación del vello, en el caso de las niñas, y la presencia de mamas, ¿no? Entonces, eso ya lo conocen, solamente mirar la tabla y compararla con la niña o el adolescente que están viendo y ponerle una escala, un estadio. Igual ocurre con el niño, ¿no? Que también nos basamos en la presencia de vello de los testículos y en algunos casos el tamaño del pene. Ya, esa es la parte de crecimiento y desarrollo. De hecho, a mi grupo les pasé una bibliografía sobre desarrollo que también interviene parte de la etapa preescolar y algo escolar, ¿no? Que son más o menos estandarizados, ¿no? Uno busca desarrollo de la etapa escolar y vemos el desarrollo motor, el desarrollo social, el desarrollo cognitivo, del lenguaje, es casi lo mismo. Entonces no lo quise poner porque, bueno, no les voy a preguntar tampoco en un examen, pero es bueno que lo sepan, si tener una tablita ahí para recordar. La valoración del estado nutricional es una correcta valoración del estado nutricional permite identificar las alteraciones nutricionales por exceso o por defecto, ¿no? Por lo que les explicaba en las tablas, ¿no? Si está por debajo del percentil normal, entonces obviamente no hay un correcto estado nutricional del paciente, en este caso el niño, al igual si está por encima, ¿no? Entonces lo que posibilita es un abordaje diagnóstico terapéutico temprano si es que tú lo sigues al paciente, ¿no? Si tienes un buen control del paciente, entonces puedes
abordarlo tempranamente, ¿no? La valoración del estado nutricional completa debe incluir la realización de una buena historia clínica, ¿no? Una historia clínica que incluya una historia nutricional del paciente, ¿no? Incluyendo la valoración dietética, una correcta exploración y estudio antropométrico, que es la medición del peso, la talla, sobre todo, y comparar ambos valores en las escalas que vamos a hablar, ¿no? Las dos escalas que me han pedido que les hables de la de Waterloo, de hecho la Waterloo es la más actual, porque la Federico Gómez de hecho es mucho más antigua, pero la Waterloo lo que te trata de identificar es el grado de nutrición, tanto aguda como crónica, comparando el peso para la talla y la talla para la edad. Entonces, el peso para la talla te habla de nutrición aguda, eso sí tienen que tener en cuenta, cuando comparan el peso para la talla. Y cuando comparan la talla para la edad, hablan sobre desnutrición crónica. ¿Cuál es la fórmula? Esa, la que está ahí pegada. Es buena que se la metan en la cabeza, porque cuando ustedes hagan la historia clínica de un paciente, cuando sean internos, eso es lo que van a tener que hacer siempre, para ver si el niño está desnutrido agudo o desnutrido crónico, ¿no? Entonces la fórmula es así, ¿no? El peso actual del niño que estás evaluando y cuál sería el peso ideal para la talla que tiene. O sea, el percentil 50 del peso para la talla que tiene, ¿no? Buscas la talla en la tabla y buscas el percentil 50 del peso en esas tablas de peso para la talla que hay, ¿no? Y pones ese peso, lo divides, lo multiplicas por 100. El porcentaje de peso te va a dar el grado de nutrición, ¿no? Si es leve, si es moderada o si es severa, ¿no? Si quieres por déficit de peso, tienes que restarle 100, ¿no? Pero generalmente llegan hasta acá la mayoría de externos e internos, ¿no? Calculan el porcentaje de peso y ven si es nutrido agudo o nutrido crónico. Ocurre lo mismo con la talla para la edad, ¿no? Calculas la talla y buscas la talla en el percentil 50 para la edad que tiene, lo multiplicas por 100 y te da el grado de desnutrición crónica, ¿no? Si es leve, moderada y severa. ¿Está bien? Es sencillo, ¿no? Pero tiene que recordar la fórmula, nada más. Y el manejo de las tablas, que ya les expliqué. Ya, este es, bueno, lo mismo en cuanto a la desnutrición crónica, ¿no? Lo de la talla para la edad, ¿no? La talla actual y la talla ideal que tendría que tener el niño, de acuerdo al peso que tiene, a la edad que tiene, lo multiplicas por 100 y el porcentaje te va a dar el grado de nutrición crónica que tiene, si es leve, moderada o severa. Ya. En cambio, la valoración del estado nutricional de Federico Gómez, este es un médico mexicano, de hecho es bien antigua esta valoración, es del año 53 más o menos, pero lo que él ve es el grado de nutrición, o sea, el grado, si es un grado a grado 1, grado 2 o grado 3, no habla de leve, moderado, severa, ni agudo ni crónico, ¿no? Y es igual, la fórmula es la que está acá, el porcentaje de peso para la edad se calcula mediante el peso que tiene ese paciente y el peso que debería tener para la edad por 100. De hecho es más fácil calcularla porque solamente necesitarías el peso, porque la edad ya la tienes. El niño viene, solamente lo pesas, ves la tabla de peso para la edad y lo calculas, ¿no? De hecho es mucho más sencillo para ver qué grado de nutrición tiene, ¿no? No te habla de si es agudo o crónico, simplemente si está desnutrido leve, o 1, o 2, o 3, o sea, leve, moderado o severo, ¿ok? Entonces la fórmula, para que se acuerden, solamente hablan del peso, peso para la edad. Y finalmente el índice de masa corporal, que esa es la fórmula, ¿no? Nosotros hablamos de obesidad cuando el índice de masa corporal supera los 30, ¿no? Hablamos de obesidad mórbida cuando supera los 40 y sobrepeso cuando está entre 25 y 30, ¿no? ¿Cuándo tomamos en cuenta el índice de masa corporal? Cuando tienen, a partir justo de la etapa preescolar. Antes de la edad de los 2 años, o sea, cuando son lactantes, no tomamos en cuenta el índice de masa corporal porque son niños que solamente a veces lactan, recién están empezando la alimentación complementaria y no podemos hablar mucho de obesidad o sobrepeso en niños pequeños, ¿no? O sea, si vemos un lactante que está con el peso por encima de los percentiles de las tablas, no podemos decir nada más si está obeso, vamos a poner la dieta y ya no les de lactar, ¿no? Eso no se puede hacer, entonces simplemente se valora, se lo coloca como un niño grande y se lo monitorea. Cuando ya empieza a comer, ahí sí se podría abordar en algún tipo de
de manejo especial, pero normalmente hasta los 2 años, que generalmente es esta edad donde los niños lactan, no podemos usar esta tabla, ¿no? Lo que se recomienda es que a partir del segundo año lo utilicemos. Y ahí si el niño está con sobrepeso, se puede actuar, ¿no? Se podría actuar. En cambio antes no. ¿Por qué? Porque también les he dicho que el cerebro normalmente se desarrolla hasta esa edad. Entonces no podemos ponerlo a dieta porque la mayoría de sus órganos necesita, ¿no?, de los nutrientes necesarios para seguir creciendo. Entonces tampoco es que se pueda actuar mucho antes de esa edad, ¿no? Entonces a partir de los 2 años el índice de masa corporal. Lo del pliegue subcutáneo es algo que no hacemos, pero es verdad que cuando nos tocan niños que de 2 años con un percentil, un peso para la talla, un peso para la edad normal, que solamente lactan, hasta parece que están con sobrepeso, te da una idea no muy exacta del estado nutricional del paciente, ¿no? Porque puede ser todo dependiente de la masa grasa, ¿no? Muchas veces pasa que los niños que solamente lactan solamente, no comen nada, llegan a los 2 años y llegan gordos, y la mamá está feliz porque están gorditos, pero tú les tomas un hemograma y están con anemia, con plaquetopenia, con leucopenia, son vitamina B12 en el piso, ¿no? Y las mamás no saben porque no les han dado de comer, y de hecho no se acostumbran, y cuando quieren darles de comer nuevamente es todo un problema, es toda una etapa que tiene que pasar la mamá, que no es fácil, para lograr que aprendan a comer, ¿no? Entonces, ¿qué se usa acá? Se usa lo que estaba en el título de los pliegues, ¿no? Que normalmente no lo hacemos en el hospital, ¿no? Pero te da una idea mediante cálculos en tablas de la masa magra, de la masa grasa que tenemos en el cuerpo, ¿no? Son 3 pliegues: el pliegue del tríceps, ¿no?, el pliegue subescapular, que lo toman acá con las pinzas, y el pliegue suprailíaco, ¿no? Toman los 3 pliegues, lo miden, lo calculan, ponen en la tabla, y es un cálculo medio borroso. No les he puesto acá porque solamente quisiera que conozcan la importancia solamente para qué es eso, ¿no? Y cómo se mide nada más, ¿no? Es un pliegue que tú agarras así el hombro, lo jalas, la parte del tríceps, y lo mides con unas pinzas, igual acá y ¿no? Jalas la piel, lo pinzas, igual acá, ¿no? Pero como les digo, no lo hacemos. Si lo he visto yo en los hospitales cuando hacían estudios de investigación y venían personal a hacerlo, ¿no? Pero después no lo hacen. No creo que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo, pero es bueno que sepan cómo se hacen y que recuerden que sí hay tablas para comparar y hacer el cálculo, ¿no? Esta es la tabla que les dije sobre el índice de masa corporal, que funciona igual como las otras tablas, ¿no? Esta es la edad, meses y años del paciente que estás evaluando, y el índice de masa corporal que le has calculado, ¿no? Con la fórmula que está acá, peso entre talla cuadrado, ¿no? O también puedes hacerlo el peso entre talla otra vez, y lo multiplicas por 10.000, que es igual, y lo comparas acá, ¿no? Ya. Rápido nomás. ¿Una pregunta?